Inicialmente les voy a mostrar cómo se usa la plataforma Google Colab como una introducción para Python para bioinformática. Bueno, ¿qué es Google Colab? En sí, Google Colab es una herramienta de Google, como su nombre lo indica, es esta, que ustedes pueden acceder desde este enlace. Les voy a poner aquí el enlace en su computadora, lo pueden ir abriendo. El enlace es colab.research.google.com. Así como tal, este lo pegan en su navegador o bien googleen como tal Google Colab, ¿no? Google Colab. Les decía, ¿qué es Colab? Si ustedes ingresan por primera vez, les da la pantalla de bienvenida. Es probable que si no tienen abierta su cuenta de Gmail, primero les pida que ingresen a una cuenta, ¿no? Google Colab es una plataforma basada en la nube, propiedad de Google, que me sirve para ejecutar lenguaje Python. Entonces, si ingresan al enlace, lo primero que les va a solicitar es que ingresen a su cuenta. Con esa cuenta van a poder trabajar. Les da una introducción, ¿no? Colab realmente son siglas o es una abreviación de Collaboratory, o sea, laboratorio de colaboración, ¿no? Y bueno, es muy útil para ciencia de datos, para manejo de bases de datos grandes. Y la ventaja es que funciona desde la nube, no tienen que instalar nada. Si ustedes ingresan por primera vez, les muestra esta pantalla, ¿no? Aquí está una introducción, un apartado específico de ciencia de datos que vamos a ir viendo a la par en este curso. Ciencia de datos como tal es un conjunto de métodos y funciones que me sirven para visualización, manejo y otras operaciones con grandes cantidades de datos, ¿no? Entonces, lo primero que podemos ir viendo es cómo trabajar en esta plataforma, ¿no? ¿Cómo se trabaja en esta plataforma? Les paso este enlace, ustedes ya en su casa o más a detalle pueden ir leyendo cuáles son las funcionalidades, ¿no? Me permite trabajar con bases de datos, importar bases de datos de Excel, de todo tipo, y me permite visualizarlos, ¿no? Tiene herramientas de inteligencia artificial, aprendizaje automático, etcétera, ¿no? Redes neuronales, etcétera, etcétera. Aquí donde dice más recursos, hay una serie de apartados que podemos ir viendo, ¿no? Descripción general, guía para usar en formato Markdown, cómo importar bibliotecas, cómo guardar y cargar notebooks de GitHub. GitHub es una plataforma colaborativa de software, formularios interactivos, widgets interactivos, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí a su vez ustedes pueden realizar el curso intensivo de aprendizaje automático, etcétera. Por ahora me voy a basar en manejo de datos, visualización de datos y uso de algunas librerías, ¿no? Ahora, ¿cómo empiezo a trabajar? Lo único que necesito es una cuenta. Si entran a colab.research.google.com y ya ingresaron a su cuenta Gmail, básicamente seleccionen archivo, nuevo notebook. Aquí se llama notebook o bloc de notas porque en sí los archivos se manejan como cuadernos. Realmente todos los programas que yo realice aquí son cuadernos de notas. Me refiero a cuadernos porque me permite generar texto enriquecido y órdenes. Órdenes, o sea, comandos o cálculos de Python. Entonces, si cambio acá arriba, si selecciono acá arriba, puedo cambiar el nombre, ¿no? Digamos, esto sería prueba collab o como le gusten llamar. Es importante no cambiar el formato. La extensión IPyNB es notebook de IPython, así. Y bueno, es texto enriquecido de Python, ¿no? Normalmente los códigos normales de Python son .py. Esto es texto enriquecido. Hay dos tipos de celdas, una de código que es como esta que está aquí, o una de texto.
Si quieren empezar, hagan clic aquí en conectar. Una de las ventajas de Google Colab es que funciona a través de la nube, es decir, no se instala. Tiene ventajas y desventajas, ¿no? La ventaja es que se conecta a servidores de Google. Aquí se está conectando a un protocolo backend de Google, ¿no? Realmente estoy conectado a un servidor. Esta plataforma manda las instrucciones, las ejecuta en ese servidor y me las devuelve, ¿no? No necesito que mi equipo sea tan potente, de hecho lo puedo usar en mi celular, en una tablet, en cualquier plataforma. Aquí me dice las capacidades de este servidor, ¿no? De RAM tanto, de disco duro tanto, ¿no? Esas son las ventajas. La desventaja es que sin internet no funcionan. Unas por otras. Vamos a ver a lo largo de este curso herramientas que no son basadas en la nube, sino herramientas instalables, ¿no? Pero por facilidad a mí se me facilita mucho usar Google Colab. Si quiero añadir celda de texto, presiono aquí texto, celda de código, se presiona código, ¿no? Si quiero borrar, hago clic derecho, borrar celda y ya puedo empezar a trabajar, ¿no? ¿Por qué se llama cuaderno? Porque tengo una forma de crear notas en la celda de texto y una forma de ejecutar cálculos, instrucciones, órdenes para Python, ¿no? Esto maneja Python versión 3. Entonces, si hago doble clic aquí, esta es una celda de texto. Esto no ejecuta nada, solo se muestra, ¿no? Y es importante, el texto tiene formato. Aquí puedo cambiar el formato manualmente o más comúnmente el formato de este texto es Markdown. Como tal, esto es Markdown, ¿no? Que es una forma de dar formato al texto. Ya por costumbre le puse un gato, pero si no uso ningún formato, el texto se ve así, ¿no? Pero por ejemplo, si uso un gato, esto me lo reconoce como un título. Entonces yo pondría, esto es texto en formato Markdown, ¿no? Si pongo doble gato, esto es un subtítulo. Ahí están. Y ya si me salgo, bueno, esto se queda con el formato. O si yo quisiera poner negritas, hago clic en este botón o encierro mi texto en doble asterisco, ¿no? Algo así, ¿no? Y bueno, esto es meramente el formato Markdown. Si quieren saber más, de hecho les puedo pasar este cuaderno de Google Colab. También la ventaja es que esto yo lo puedo exportar. Les voy a pasar un enlace en la plataforma GitHub para que sepan formatear en Markdown. O muy sencillo, pueden usar las herramientas de inteligencia artificial, ChatGPT, alguna otra. Genérame un texto en formato Markdown que tenga estas características, ¿no? Si quieren trabajar menos, si quieren aprender, lo pueden hacer a mano. Por ejemplo, estos son títulos, ¿no? Los títulos como tal, bueno, yo tengo un gato, dos gatos, tres gatos, y se ve así, ¿no? Un título de primer nivel, subtítulo de segundo nivel, subtítulo de tercer nivel. Estilos de texto. Bueno, yo tengo negritas encerrado en doble asterisco, cursivas, en asterisco simple o guiones, tachado, etcétera, etcétera, ¿no? Esto lo pueden dejar como referencia. Entrecomillado. El entrecomillado me genera este tipo de texto, ¿no? Un poco más grande y un color ligeramente diferente. Esto es una cita, esto que está de gris, etcétera, ¿no? Realmente la parte de formatear, yo no lo uso tanto con código, pero hay forma de darle color al fondo, hay forma de muchas cosas, ¿no? Yo no me centro tanto en la parte de texto, para lo que sí me gusta mucho y me centro mucho es en fórmulas. ¿Por qué? Porque Markdown
sirve para escribir fácilmente fórmulas matemáticas. Si han escuchado hablar del lenguaje LaTeX, ¿qué es el lenguaje LaTeX? Bueno, es una forma de dar formato a ecuaciones. ¿Cómo escribo una ecuación? Con doble signo de pesos. Es así. Por ejemplo, yo quiero escribir y igual al seno cuadrado de x. Noten que si solo lo escribo así, me aparece esto, ¿no? Pero yo quiero este 2 como un superíndice. Hago doble clic. Aquí puedo escribir circunflejo. Si pongo circunflejo, lo formatea ya como un cuadrado, ¿no? Entonces, ya conforme vayamos avanzando, vamos a ir analizando fórmulas matemáticas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo escribir letras griegas con barra invertida, la letra griega en inglés, de hecho aquí me lo sugiere, alfa, alfa mayúscula es una A literalmente, pero alfa minúscula es esta, Aleph, etcétera, ¿no? Bueno, aquí me sugiere porque está conectado al servidor de Google y me va dando, me va dando instrucciones, ¿no? Por ejemplo, beta, si hago clic ahí, pues ya me escribió la beta, etcétera, ¿no? Yo puedo poner beta elevado a la 3 igual a alfa, ¿no? Vamos a decir alfa entre gamma, o alfa por gamma. Es importante después de cada nombre de letra hacer espacio y encerrar todo esto entre doble símbolo de pesos, ¿no? Para que me reconozca que esto es una ecuación. Ahí está. Y bueno, esto tiene una inteligencia artificial que sirve de apoyo que se llama Gemini. No sé si la hayan visto, se anunció recientemente en Google, ya como un asistente personal también. Pero bueno, Gemini predice algunas cosas que yo intento hacer y me da sugerencias. Incluso está aquí, ¿no? Aquí me dice incluso generar con IA. Pero bueno, eso como tal es Markdown. En sí, Markdown les sirve mucho como una forma de explicar lo que van haciendo y luego el código, ¿no? Esto es dar formato al texto. Aquí, por ejemplo, no sé si me genere Gemini Markdown. Creo que no, solo me genera código Python. Bueno, esa es la parte de la celda de texto. Ahora esta es la celda de código, ¿no? En esta celda de código yo puedo ya comenzar a trabajar operadores, variables. Prácticamente yo tengo aquí la versión completa de Python 3 y una buena cantidad de librerías. Como tal, ¿qué es Python? Es un lenguaje de programación y bueno, es un lenguaje de programación de alto nivel, ¿no? Si quieren saber más, pueden ingresar a python.org. En sí, Python es un lenguaje relativamente poderoso y rápido que contiene un conjunto de librerías. Las librerías es un conjunto de funciones prácticamente para todo, ¿no? Python como tal es un lenguaje de programación que me permite ejecutar órdenes. Las librerías son hechas por usuarios, pero yo también las puedo crear, ¿no? Y a partir de las órdenes yo puedo también generar nuevas librerías. Por ahora estamos utilizando Google Colab, ¿no? Entonces, si yo quiero ejecutar cualquier orden de Python aquí, basta con que yo escriba en una celda de código, digamos, guardar una variable, ¿no? Basta con que yo escriba el nombre de la variable, le ponga una igualdad y un número, ¿no? Aquí me predice que quizás requiere una variable numérica. Solo lo escribo, lo ejecuto y ya, ¿no? Aparentemente no pasó nada, pero si yo hago clic o me pongo encima de esta variable, aquí me dice esto es una variable entera que vale 20, etcétera, ¿no? Hay variables de texto
Digamos, una variable de texto se define entre comillas simples o comillas dobles. Digamos, comillas simples, si yo escribo en medio cualquier cosa, hola, ejecuto, y bueno, aquí tengo el nombre de la variable, ¿no? String es texto y contiene el texto hola. Si le doy view, bueno, aquí me genera en dónde se creó, etcétera, ¿no? Por ahora las variables que nos interesan para el caso de bioinformática son variables que manejen gran cantidad de información, ¿no? Esto sería una variable numérica, esto es una variable de texto. Si ustedes quieren saber en cualquier momento el tipo de variable, pueden poner el cursor encima y ahí les dice, ¿no? ¿Es un entero o esto es un texto? En cualquier momento pueden preguntar cuál es el tipo con type de la variable. Noten que Gemini, que es la inteligencia artificial, me predice más o menos lo que quiero hacer, ¿no? Si yo no quiero escribirlo, presiono Tab, el teclado Tab, y esto me autocompleta con la sugerencia. Le doy a ejecutar y me dice esa variable es un entero. O cuál es el tipo de la variable texto, debe ser string. Y me dice, me faltó cerrar paréntesis. Noten que aquí aprovecho, el error es que me faltó cerrar paréntesis, ¿no? Pero Gemini me asiste, si tengo algún error que no sé corregir, le doy en corregir error. Y aquí me lo corrige, ¿no? Nada más le doy aceptar a la corrección, vuelvo a ejecutar y ya. Aquí es algo sencillo que yo ya sabía que era mi error, pero bueno, aquí me asiste en cosas quizás más complicadas, ¿no? Esa es la ventaja que tiene Google Colab, a diferencia de otras versiones instalables. Aquí la IA está en todo momento asistiendo. Ahora, los otros tipos de variables que son importantes, específicamente en bioinformática, son listas, que son conjuntos de valores, ¿no? Algo así rápido. Digamos, listas. ¿Qué son listas? Una lista es el nombre de una variable, pero que está organizado en corchetes, ¿no? Digamos algo así. Aquí yo solo le estoy mostrando. Digamos, si yo quiero declarar una lista, le digo, por ejemplo, lista 1, igual. Aquí me está prediciendo que quiero hacer una lista, ¿no? Si presiono Tab me lo autocompleta. Una lista es una variable que engloba varios elementos. Se pone entre corchetes, 1, 2, 3, 4. Ya. Y si ejecuto, bueno, me dice la lista tal, ya la almacené. Y aquí está, ¿no? Es una lista. El tipo de variable es list. Y tiene 4 elementos, 1, 2, 3, 4. Ahora, si quieren que la muestre, pueden escribir directo lista 1 y ejecutar, ¿no? Aquí me muestra la lista. Una lista puede contener elementos de texto, elementos numéricos, de varios tipos de variables, ¿no? Luego, si una de las ventajas de las listas es que son indexables. ¿Qué es que sea indexable? Yo puedo acceder a cualquier elemento basado en un índice, ¿no? Esto se enumera 0 para el primer elemento, 1, 2, 3. Entonces puedo llamar el elemento 0 de la lista 1 es 1, ¿no? El elemento 2 de la lista 1 es 2, es 3, 0, 1, 2, 3. Y así sucesivamente, ¿no? El último elemento, 0, 1, 2, 3, es el elemento 3 y es 4, ¿no? 0, 1, 2, 3. Si llamo un elemento fuera de rango como el elemento 5, me dice que hubo un error, ¿no? El índice está fuera de rango. Y aquí me puede explicar el error, quizás, si no lo entiendo. La IA procesa la solicitud y ya me dice, ¿no? La desventaja de Gemini es que algunas cosas están en inglés, pero si no tienen problema con el inglés, aquí están. Y bueno, Gemini analizó ese error
me dice que el índice está fuera de rango. Literalmente en esa lista no existe un elemento que sea el número 5, ¿no? Y yo intento acceder al número 5, por eso marqué ese error. Y voy allí, ¿no? Entonces, la diferencia de una lista con el otro tipo de variable que vamos a ver, que es una tupla, es que las listas se pueden cambiar. Yo puedo cambiar los elementos, eso significa que son mutables. Son mutables con U. Esto es un comentario. Con gato yo escribo comentarios en el código. Digamos, yo puedo decirle que el primer elemento de la lista, en lugar de tener el valor que tiene, lo cambie por este texto que dice primero, ¿no? O primer elemento. Yo lo ejecuto, ya lo hizo. Si vuelvo a mostrar la lista, esto me va a mostrar que el primer valor se cambió, ¿no? Y ya. Las listas son mutables. La diferencia de estas listas con el otro tipo de variable que se llaman tuplas, una tupla se declara igual. La diferencia de una tupla es que esta tupla es inmutable. Yo no puedo cambiar los elementos. ¿Cómo se define? En inglés se le dice tuple o tupla en español. Aquí la sintaxis es igual, pero entre paréntesis, ¿no? Una tupla también es un conjunto de elementos. Pueden ser numéricos, pueden ser texto de cualquier tipo. Y la diferencia es que estos no se pueden cambiar, ¿no? Son inmutables. Digamos, yo puedo decir una tupla, tupla. Aquí me predijo más o menos. Digamos, la declaro igual, ¿no? Ahora empezando de 0, 0, 1, 2, 3, 4, etcétera. Si yo ejecuto, ya se almacenó y este es el valor almacenado, ¿no? Tupla de 5 elementos, los elementos son 0, 1, 2, 3, 4. Si los quieren mostrar, lo ejecuto así, ¿no? Y este también es indexable. Entre corchetes, yo puedo acceder al elemento 0, yo puedo acceder al elemento que yo quiera, ¿no? 0, 1, 2, etcétera. La desventaja es que estos son inmutables. Lo digo desventaja, aunque para algunos casos esto es una ventaja, ¿no? El hecho de que un valor no cambie previene que estos valores sean cambiados por el código, ¿no? Entonces, cosas que yo quiero cambiar, uso listas, cosas que quiero mantener constantes, uso tuplas. Ahora, son inmutables. Noten qué pasa si yo quiero cambiar, por ejemplo, el primer elemento de la tupla por un texto, ¿no? Le digo, cambia ese valor, cámbialo. Ejecuto y me marca error. La tupla no soporta asignación de un nuevo elemento, ¿no? Literalmente son inmutables. Como tal, está programado que yo no pueda cambiar sus valores. Si yo lo quiero cambiar, tengo que redefinir esta tupla y ponerle el valor que quiera aquí. Esa es la diferencia. Ahora, listas y tuplas son elementos importantes porque me sirve para trabajar con grandes cantidades de datos. A su vez, yo puedo trabajar con otros tipos de elementos que para cálculos en ingeniería y para análisis de datos a veces es más sencillo, ¿no? Un tipo de elementos que vamos a trabajar se llaman arreglos. ¿Qué son arreglos? Bueno, como tal, vectores y matrices, ¿no? Aquí aprovecho para
introducirles librerías, porque algunas funciones dentro de Python se encuentran dentro de librerías. No las puedo acceder como tal desde la caja de comandos directa, ¿no? Sino que tengo que importarlas. Similar a como lo hacen en C. En C, antes ustedes colocan incluye tal librería. Aquí también, ¿no? Aquí vamos a usar una librería. Como ejemplo, vamos a usar una librería que se llama NumPy, una librería numérica. Prácticamente todas las librerías de Python tienen una documentación muy importante. Si ustedes ingresan a numpy.org, hay un resumen de toda la documentación de esta librería, ¿no? ¿Qué es NumPy? Básicamente es una librería que me sirve para trabajar con arreglos n-dimensionales. Los arreglos de una dimensión son vectores, de 2 dimensiones son matrices, de 3 dimensiones son tensores, etcétera, ¿no? Tengo algunas herramientas de cómputo numérico, etcétera, ¿no? La ventaja de todas las librerías de Python es que son código libre, son gratuitas y bueno, lo único que requiero es una plataforma para ejecutar código Python. Lo primero que requiero es importar la librería. Voy a importar esta librería para definir arreglos, ¿no? Si yo quisiera importar cualquier librería, el comando es importa y el nombre de la librería. El nombre de la librería es NumPy. Noten que aquí me lo sugiere, ¿no? Por ejemplo, yo quiero importarla. El comando más sencillo y más simple es importa NumPy. ¿Qué significa importar? Que el conjunto de métodos y funciones dentro de la librería yo lo puedo ejecutar dentro de este cuaderno. Ahora, si yo quiero definir un vector, por ejemplo, ¿cómo se define un vector? Aquí ya me lo predijo. Se pone el nombre de la variable. Noten que está leyendo lo que estoy escribiendo, ¿no? Y dice, bueno, detecto que quieres importar un vector. Sería definir una variable, por ejemplo, vector, le voy a llamar 1. Si le dan tab lo autocompleta, pero no quiero eso todavía. Para llamar un método de una librería, escriben el nombre de la librería, luego un punto, y de hecho aquí les va a mostrar todas las funciones de la librería que están importadas. Todas. Bueno, noten. Ya cada una tiene por separado una sección de ayuda que pueden consultar en numpy.org. Pero bueno, lo que yo quiero hacer es definir un arreglo, ¿no? El comando es array y entre corchetes los elementos separados por comas, ¿no? Ahí presioné tab y me lo autocompletó. Y bueno, si lo ejecuto, noten la diferencia con una lista. Vector 1, si ejecuto, me dice es un arreglo. No como la lista, ¿no? La lista simplemente me muestra los números entre corchetes. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que yo puedo operar directamente arreglos. Digamos, si yo tuviera una lista, en algunos casos las operaciones directas con la lista no están soportadas. ¿A qué me refiero? Si yo tuviera una lista, no la voy a almacenar en una variable, ¿no? Digamos, yo quiero para la lista 1, 2, 3, nada más, la multiplique por 2. Vamos a ver si esta operación está soportada. ¿Está soportada? Está rara, ¿no? ¿Qué hizo? Concatenó 1, 2, 3, coma 1, 2, 3. Eso no es lo que quería yo hacer. Quería el doble numérico de cada uno. Entonces, algunas operaciones con listas, como las listas son variables heterogéneas que pueden tener números, pueden tener texto.
Usualmente las operaciones matemáticas están extrañas como este caso, ¿no? En cambio, si yo doblo el valor de vector 1, que esto ya es un arreglo en una lista, sí me lo hace, ¿no? El doble de 1 es 2, el doble de 2 es 4 y así sucesivamente. Entonces, para operaciones numéricas, por eso la librería se llama NumPy, es mucho más fácil trabajar con esta librería. Ahora, voy a regresar a donde importaba. ¿Por qué me sugería importarlo así? Importa como NP. Esto se llama un pseudonombre. En lugar de utilizar NumPy, uso NP. ¿Por qué? Porque cada vez que requiera yo importar algo de esta librería, tendría que estar escribiendo NumPy. NumPy. Entonces, aquí me sugieren, y es una práctica común en Python, darle un pseudonombre como NP, ¿no? Digamos, si yo le importo como NP, ahora tengo dos librerías, una NumPy y una NP, que son exactamente la misma, pero NP llama todas las funciones de la librería, ¿no? En lugar de escribir NumPy. Esto para NumPy, pues el nombre es corto, ¿no? Pero hay librerías, por ejemplo, la de graficación, que es este nombrezote, ¿no? Matplotlib.pyplot. Entonces, cada vez que yo vaya a graficar, necesitaría estar escribiendo eso. Por eso es que la mayoría de los usuarios le importan con un nombre cortito como PLT. Eso es un pseudonombre, ¿no? También puedo definir matrices, tuplas, etcétera, ¿no? Otra librería que podemos trabajar también, que vamos a estar usando mucho, es una librería que se llama Pandas. ¿Qué es Pandas? Esto es Pandas. También es una librería, pero me permite trabajar con arreglos de datos. De hecho, Pandas como tal es un acrónimo, ¿no? Son siglas. Esto es Pandas, Python Data Analysis Library. Y bueno, también tiene una cantidad de documentación importante. ¿De qué me sirve Pandas? Me sirve para crear tablas de visualización de datos y contiene algunos ejemplos para visualización y para manejo de esos datos, ¿no? Me sirve particularmente para manejar grandes cantidades de datos en forma de vectores, matrices, etcétera. Entonces, un ejemplo rápido podría ser este, ¿no? Les voy a mostrar. Pandas, lo voy a importar como PD. ¿De qué me sirve Pandas? Yo puedo llamar de esta librería PD un método que se llama DataFrame que genera esto. Genera una tablita indexada, ¿no? Índice 0, índice 1, índice 2 y el valor de la columna A está aquí en 1, 2, 3. Pero bueno, lo generé así rápidamente, ¿no? Pero yo puedo importar un Excel, convertirlo a un data frame y trabajar con ese data frame. Ejemplo, les voy a dar unos comandos para importar un Excel, digamos, aquí a Google Colab, ¿no? ¿Cuáles son los comandos? Hay un comando que me sirve directo para subir un archivo. Hay una pequeña librería que se llama Google Colab. Y en la librería de Google Colab hay una función que se llama Files, que me sirve para subir cosas. Digamos, yo ejecuto esto y me dice, bueno, puedo importar archivos, sube aquí lo que quieres subir. Y yo subo aquí un Excel. Déjame ver si tengo un Excel. El de la E. coli tengo. Es este, ¿no? E. coli model. Nada más le doy a elegir archivos. Esto es lo más sencillo aquí en Google Colab. Y ya lo subo, ¿no? Tengo este modelo del metabolismo de la E. coli. Ya lo subió. Y lo subió y lo tiene aquí. Si se van a la izquierda,
hay una carpetita y aquí está, mire. Digamos, es una carpeta virtual dentro del servidor que yo estoy conectado, que yo le subí ese archivo. Ahora, pues por ahora no me sirve solo el Excel, ¿no? A mí me gustaría poderlo modificar en Python. Para esto hay otro comando. El comando es este, yo lo tengo una plantilla, simplemente el comando es pd.leer Excel, lo guardo en una variable, le llamé datos, se pone entre paréntesis, R significa leer, aquí yo le cambio para que tenga el nombre, sería este nombre, ¿no? Así como está, incluso lo pueden seleccionar y lo pueden copiar o pegar, le puedo dar renombrar, control C, y acá le doy control V, ¿no? Tengan cuidado con la extensión, esto era XLS, ¿ya? Y aquí, ¿qué quiero importar? Sheet name es el nombre de la hoja. Yo tendría que abrirlo e importar hoja por hoja, ¿no? Digamos, yo quiero importar esta matriz quizás, que se llama Colicor o Reactions. Voy a importar esta de Reactions. Reactions es la hoja. Le pongo Reactions, así como tal. Y este es el índice. Esta es la columna de un índice que voy a definir. ¿Qué es eso? Digamos, yo quiero que como índice me deje esta columna que se llama abbreviation. Abbreviation. Le voy a cambiar ahí. Ya. Ahora, ejecuto. Ya. No se tardó nada. Abro código y escribo datos, que es mi variable. Y aquí está, ¿no? Aquí está mi Excel ya importado en Colab y yo ya lo puedo trabajar como un data frame en Python. Puedo generar el código con los datos, puedo ver gráficos recomendados por la inteligencia artificial, puedo crear una hoja interactiva, etcétera, ¿no? Esto es poderosísimo comparado con Excel. ¿Qué gráficos me recomienda? Por ejemplo, me recomienda visualización de datos, ¿no? Noten que los está generando. De cada reacción química del metabolismo de esta E. coli, me está recomendando gráficos. Distribución de energía libre de Gibbs, constante de equilibrio, coeficientes estequiométricos, etcétera, ¿no? Eso lo genera la IA. Pero bueno, ya a detalle podemos analizar qué podemos trabajar de estos datos. Ya en sesiones posteriores podemos ir analizando esta librería, ¿no? Realmente para modelado y para trabajar con estas bases de datos, entre NumPy y Pandas. Hay otra tercera librería que se llama Matplotlib, que vamos a estar revisando. Entonces, eso ya lo vemos en otra sesión.